El despertador sonó a las 4:30 a.m., atravesando la oscuridad del pequeño estudio de Lena Matthews en Queens. Con 26 años y ojos cansados por haber pasado por demasiados apuros para alguien de su edad, Lena se levantó de la cama y se dirigió de inmediato a la pequeña figura que dormía en el sofá-cama a su lado. «¿Emma?», susurró suavemente. Su hermana de 19 años se movió levemente, con la mano izquierda curvada de la forma que la parálisis cerebral le había dado desde su nacimiento. La respiración de Emma era regular y tranquila. Por un instante, Lena se permitió observar el rostro de su hermana, libre de las luchas diarias que las aguardaban a ambas. Lena cumplía tranquilamente con su rutina matutina. Preparaba los medicamentos. De Emma, le preparaba los ejercicios de fisioterapia y comprobaba que la insulina de su madre estuviera bien refrigerada en el rincón donde se alzaba su cocina improvisada. Su madre, María, trabajaba en el turno de noche en una lavandería, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler, y mucho menos las facturas médicas. A las 6 de la mañana, Lena estaba en el metro, apretada contra desconocidos que evitaban el contacto visual, todos con sus propias cargas invisibles. Estudió su reflejo en la ventana oscura. Cabello oscuro recogido en un moño profesional, maquillaje cuidadosamente aplicado para disimular el cansancio, uniforme planchado e impecable a pesar de tener 3 años. El Meridian Club no era un restaurante, cualquiera. Ubicado en el piso 47 de una reluciente torre de Manhattan, era donde la élite de la ciudad se reunía para negociar acuerdos que podían cambiar industrias enteras por culpa de sus filetes de $200. Lena había trabajado allí 2 años, atendiendo a personas que gastaban más en vino de lo que su familia ganaba en 6 meses. Ella era invisible para ellos, una funcionaria, una parte necesaria pero olvidable de su mundo. «Llegas 30 segundos. ¡Tarde!», espetó Gerald, el jefe de camareros, mientras Lena entraba corriendo por la entrada de empleados. «La mesa 12 ya está pidiendo su café de la mañana». «Lo siento. El metro se retrasó», explicó Lena, atándose rápidamente el delantal. «El metro siempre se retrasa. Sal temprano». Lena se mordió la lengua. Gerald no sabía que irse antes significaba dormir menos, y dormir menos significaba estar menos atenta a las necesidades de Emma. Todo en la vida de Lena era un delicado equilibrio, un cálculo constante de lo que podía sacrificarse y lo que era absolutamente necesario. El turno de la mañana transcurría con su ritmo habitual. Ejecutivos adinerados discutían fusiones mientras disfrutaban de gofres belgas. Esposas trofeo organizaban galas benéficas entre sorbos de champán. Políticos cerraban acuerdos que afectarían a millones mientras cortaban sus tostadas artesanales en cuadrados perfectos. Lena se movía entre ellos como un fantasma, rellenando vasos, tomando pedidos, retirando platos. Había aprendido a hacerse invisible, no solo física, sino emocionalmente. Sus comentarios casuales sobre pobres vagos o trabajadores con derechos rebotaban en su caparazón. Necesitaba este trabajo. Emma necesitaba este trabajo. Durante entonces su descanso, Lena revisó su teléfono. Un mensaje de Emma. «La fisioterapia salió bien hoy. Te quiero, hermanita». Debajo, un mensaje de voz de la oficina del doctor Rodríguez sobre la próxima consulta quirúrgica de Emma. El procedimiento que podría mejorar su movilidad. Si conseguían $50,000, Lena cerró los ojos y volvió a hacer cálculos. Incluso con seguro tendrían que pagar la mitad por adelantado. Con su salario actual, ahorrar esa cantidad le llevaría 7 años. Emma no tenía que esperar 7 años. «¡Matthews!», la voz de Gerald interrumpió sus pensamientos. «El grupo de Blackwell llega temprano. La sección A necesita estar impecable». A Lena se le encogió el estómago. Todos conocían a Richard Blackwell. A sus 34 años, había construido un imperio tecnológico que lo había convertido en uno de los multimillonarios más jóvenes de Estados Unidos.
Y lo que era más importante para el personal del Meridian Club, era conocido por sus estándares inalcanzables y su temperamento explosivo. Habían despedido a los camareros por traerle agua con gas de una marca equivocada. El Meridian Club se había transformado para la noche. Lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre las mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Cada servicio de mesa costaba más de lo que Lena había hecho en una semana. La ciudad resplandecía 47 pisos abajo, pero aquí arriba, la atención se centraba por completo en los ocupantes de la sala. La gala benéfica anual de Richard Blackwell atrajo a la clase de público capaz de resolver el hambre mundial con sus propias monedas, si quisiera. En cambio, preferían causas que lucían bien en las páginas de Sociedad. El beneficiario de esta noche fue Tecnología para el Mañana, la fundación de Blackwell, que proporcionaba tabletas a escuelas con financiación insuficiente. Fue una buena estrategia de publicidad, pero Lena se preguntaba cuántas de esas tabletas sobrevivirían en escuelas sin pupitres adecuados ni electricidad fiable. El propio Blackwell era justo lo que Lena esperaba. Alto, impecablemente vestido, con la confianza que da el no oír nunca la palabra no, a menos que se la dijera a otra persona. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su traje hecho a mano le sentaba como si hubiera sido cosido directamente a su figura, y su sonrisa tenía la calidez experimentada de alguien que ha aprendido a cautivar a los inversores e intimidar a la competencia con la misma habilidad. Damas y caballeros, la voz de Blackwell se escuchó con claridad en toda la sala, mientras se levantaba para dirigirse a sus invitados. Esta noche celebramos el poder de la tecnología para transformar vidas. Cada tableta que proporcionamos brinda a un niño acceso a los mismos recursos educativos que los estudiantes de nuestras mejores escuelas privadas. Un aplauso cortés resonó en la sala. Lena, cerca de la barra, observó cómo los invitados asentían y sonreían mientras revisaban sus teléfonos debajo de la mesa. No se trataba de formación, sino de hacer contactos, de ser vistos en el evento adecuado con la gente adecuada. La brecha digital es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, continuó Blackwell, con una voz que parecía genuina y con una pasión inconfundible. El código postal de un niño no debería determinar su acceso al conocimiento. Por un instante, Lena sintió algo parecido a la esperanza. Quizás de verdad le importaba. Quizás esta no era una actuación más. Entonces escuchó la conversación en la mesa 6. «Brillante estrategia, Richard», decía un invitado, un hombre de cabello canoso al que Lena reconoció como un magnate de los medios. «El enfoque educativo te da una cobertura perfecta para las exenciones fiscales y la imagen es fenomenal. Además, es una fracción de lo que costaría una verdadera reforma educativa», añadió una mujer con diamantes que podría financiar un pequeño distrito escolar. «A esta gente le encantan sus dispositivos. Dales tabletas y creen que lo ha solucionado todo». Lena apretó con más fuerza la jarra de agua que llevaba. Había visto a Emma lidiar con libros de texto obsoletos y computadoras rotas en su universidad comunitaria. Una tableta no solucionaría el problema de las escuelas con fondos insuficientes ni de los profesores con poca formación, pero daba para buenos titulares. La velada continuó con su orquestada perfección. Plato tras plato surgieron de la cocina. Gastronomía molecular que convertía la comida en arte. Vinos que costaban más por botella de lo que la mayoría de las familias gastaban en comestibles en un mes. Los invitados rieron en los momentos oportunos, aplaudieron en los momentos oportunos y posaron para fotos que aparecerían en las páginas de Sociedad del mañana. Lena se movía por todas partes, rellenando vasos, retirando platos, permaneciendo invisible. Pero escuchaba, siempre escuchando. «El problema de las personas sin hogar en el centro se está volviendo insostenible», se quejó un promotor inmobiliario. «El valor de las propiedades se está desplomando. Simplemente aumenten las patrullas policiales», sugirió un concejal.
Que avancen. ¿A dónde se supone que deben ir? Se le escapó la pregunta sin que Lena pudiera contenerse. La mesa quedó en silencio. 5 rostros se volvieron hacia ella con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la irritación. La promotora inmobiliaria parecía haber hablado en un idioma extranjero. «¿Disculpe?», dijo lentamente. Lena sintió que se le subían las mejillas. «Lo siento, no quería interrumpir». Empezó a retirar los platos vacíos con manos temblorosas. «Está bien», dijo el concejal con una paciencia condescendiente. «Pero estos son asuntos complejos que requieren una cuidadosa consideración de múltiples factores. Traducción: cállate y haz tu trabajo». Lena asintió y se retiró, pero el fuego en su pecho no se apagó. Estas personas hablaban del sufrimiento, humano como si fuera una molestia menor para sus carteras de valores. Gastaban millones en aparatos electrónicos mientras los problemas reales, el hambre, la falta de vivienda, la atención médica, seguían sin resolverse porque las soluciones no eran lo suficientemente fotogénicas. A medida que avanzaba la noche, ese fuego se hacía más fuerte. Cada comentario descuidado, cada ostentación de riqueza casual, cada momento en que estas personas poderosas demostraban lo poco que entendían del mundo más allá de sus torres fortificadas, alimentaba las llamas. Cuando sirvieron el postre, Lena sintió que iba a explotar. Ocurrió durante el brindis final de la velada. Richard Blackwell se levantó de nuevo, alzando su copa de champán, que costaba más que el abono mensual del metro de Lena. La sala se sumió en un silencio expectante. «Esta noche hemos recaudado $2,3 millones para tecnología para el mañana», anunció, y la sala estalló en aplausos de satisfacción. Pero más que eso, hemos demostrado que cuando las mentes brillantes se unen, podemos resolver cualquier desafío. Lena rellenaba vasos de agua en la mesa principal, intentando concentrarse en su tarea e ignorar la habitual mezcla de esperanza y cinismo que inspiraba el discurso de Blackwell. $2,3 millones. Para ella, era una cantidad astronómica, suficiente para pagar la cirugía de Emma 46 veces más. Pero sabía que apenas era un error de redondeo en los presupuestos de esa gente. «El futuro pertenece a quienes abrazan la innovación», continuó Blackwell, con la voz cada vez más inspiradora. «Quienes se niegan a aceptar que así es como siempre se han hecho las cosas. Esta noche no solo financiamos tabletas, sino sueños». Los aplausos fueron atronadores. Lena se inclinó sobre la mesa para rellenar el vaso de agua de Blackwell, intentando sincronizar su movimiento con los aplausos para no interrumpir su momento. Fue entonces cuando ocurrió. Su codo golpeó el borde de una copa de champán. La copa se inclinó, se derramó, y una cascada de Dom Perignon cayó directamente sobre la chaqueta de traje de $10,000 de Richard Blackwell. El tiempo pareció ralentizarse. El champán se extendió por la costosa tela como oro líquido, manchando la lana color carbón con un patrón irregular que jamás desaparecería. La habitación quedó en silencio tan rápido que Lena podía oír los latidos de su propio corazón. Blackwell bajó la mirada hacia su chaqueta y luego a Lena. Su rostro adoptó varias expresiones en rápida sucesión: sorpresa, incredulidad y, finalmente, una frialdad y peligro que le dio un vuelco al estómago. «¿Estás bromeando?», dijo en voz baja, pero con claridad en la habitación silenciosa. «¿De verdad estás bromeando?». «Señor Blackwell, lo siento mucho», empezó Lena, tomando servilletas y extendiéndose hacia él. «Permítame». «No me toques». Se apartó de ella como si estuviera contaminada. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?». Toda la sala observaba. 60 de las personas más poderosas de Nueva York, todas observando a Lena como si fuera una exhibición. Podía sentir su juicio presionándola por todos lados. Las mismas personas que habían ignorado su existencia durante 2 años, ahora estaban completamente concentradas en su error. «Fue un accidente», dijo Lena en voz baja, apenas audible. «Puedo pagar la limpieza,
¿Limpiar? La voz de Blackwell se alzó, y Lena pudo ver algo feo emergiendo tras su pulida fachada. Este es un traje Armani a medida. Vale más de lo que ganas en 6 meses. ¿Y crees que limpiar lo arreglará? La humillación era como un peso físico que le oprimía el pecho. Lena sentía que las lágrimas empezaban a arderle en los ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No allí, no delante de esta gente. Entiendo que estés molesto. Intentó de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. ¿Responsabilidad? Rió Blackwell, pero no tenía gracia. ¿Quieres hablar de responsabilidad? Acabas de arruinar un traje de $10,000 por no hacer bien tu trabajo. ¿Y crees que decir lo siento compensa tu incompetencia? La palabra le dio a Lena una bofetada. Incompetente. Ella, que trabajaba 16 horas al día para mantener a su familia con vida. Ella, que había pospuesto sus sueños durante 7 años para que Emma pudiera ir a fisioterapia. Ella, que calculaba cada centavo, cada comida, cada medicamento, solo para mantenerlos a flote. Señor, tal vez podríamos... Gerald apareció a su lado con el rostro pálido de pánico. No, lo interrumpió Blackwell, con la atención fija en Lena como un rayo. Quiero saber de ella. Quiero entender cómo alguien puede ser tan descuidado, tan irreflexivo, que destruye algo valioso porque no se molesta en prestar atención a lo que hace. La habitación estaba en completo silencio. Lena sentía todas las miradas sobre ella, todos los juicios emitidos. Estas personas que nunca se habían preocupado por el alquiler, ni por las facturas médicas, ni por elegir entre la comida y la electricidad, la observaban como si fuera un espectáculo de circo. Quizás, continuó Blackwell con voz desgarrada por el desdén, por eso la gente como tú se queda en este tipo de trabajos. Quizás esto sea lo mejor que puedas hacer, porque simplemente no tienes lo que se necesita para hacer nada más. Gente como tú. La frase flotaba en el aire como gas venenoso. Gente como ustedes. Pobres. Trabajadores de servicios. Las masas invisibles que hacían posible su cómoda vida mientras permanecían ocultos hasta que algo salía mal. Lena sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No se rompía, sino que se agrietaba como hielo bajo presión, con pequeñas fracturas que se extendían desde el centro de su corazón. Observó a su alrededor a todas esas personas poderosas, esos titanes de la industria, la política y los medios de comunicación, todos mirándola con expresiones que iban desde la lástima hasta el asco y el simple aburrimiento. Ahora la veían como un entretenimiento, una breve distracción de sus importantes conversaciones sobre refugios fiscales y valores inmobiliarios. Y de repente, Lena ya no tenía miedo. ¿Crees que tu dinero te da derecho a degradar a la gente? Las palabras salieron de la boca de Lena con una claridad que la sorprendió. Atravesaron la tensión de la sala como una espada a través de la seda, afiladas, limpias y totalmente inesperadas. Blackwell se quedó boquiabierto. Claramente esperaba que volviera a disculparse, que tal vez llorara, que definitivamente se retractara. No esperaba que se defendiera, pero Lena no había terminado. Mi hermana cambiaría todo su imperio por la capacidad de caminar un paso más. El silencio que siguió fue diferente al anterior. El silencio anterior había sido expectante, hambriento, gente esperando que se desatara el drama. Este silencio era aturdido, electrizante. Lena sintió un cambio fundamental en la sala. Los invitados que la habían mirado con desdén o diversión, ahora la observaban con algo más cercano a la alarma. Había violado las reglas tácitas de su mundo. Había dicho la verdad al poder, y lo había hecho sin permiso. Pero aún no había terminado. ¿Quieres hablar de incompetencia? La voz de Lena se hizo más fuerte, alimentada por 7 años de palabras contenidas y rabia contenida. Déjame hablarte de incompetencia. Incompetencia es sentarse en una sala llena de gente que podría resolver el hambre, la indigencia
y las enfermedades antes de servir el postre. Y en cambio optar por felicitarse por comprar pastillas que no solucionarán ni un solo problema sistémico. Varios invitados se removieron incómodos en sus asientos. Algunos miraron hacia las salidas. La incompetencia es pensar que un traje de $10,000 importa más que la dignidad humana. Es creer que tu riqueza te hace superior a quienes te sirven la comida, limpian tus oficinas y crían a los niños con los que no te molestas en pasar tiempo. Espera un momento, empezó Blackwell, pero Lena no lo dejó terminar. No, espera. Su voz tenía una fuerza que desconocía. Hablaste de sueños esta noche, de financiar sueños. ¿Quieres saber cuáles son los míos? Mi sueño es poder pagar la cirugía que necesita mi hermana sin tener que elegir entre su atención médica y el alquiler. Mi sueño es no tener que calcular si podemos pagar la comida y sus medicamentos esta semana. La habitación estaba tan silenciosa que Lena podía oír el zumbido del aire acondicionado a través de las rejillas de ventilación. Mi sueño, continuó, es vivir en un mundo donde personas como tú entiendan que su dinero proviene del trabajo de personas como yo, donde recuerden que cada dólar de su cuenta bancaria lo ganó alguien a quien probablemente consideran indigno de su atención. El rostro de Blackwell había pasado por varios cambios de color. Rojo de ira, pálido de sorpresa y ahora adoptando una apariencia que podría haber sido vergüenza. ¿Pero sabes qué? La voz de Lena se suavizó un poco, lo que de alguna manera hizo que sus palabras fueran más poderosas. No necesito tus sueños, porque mientras tú hablabas de resolver problemas, yo los he estado resolviendo, cada día, con mis propias manos, mi propio sacrificio, mi propia determinación. Miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con tantos invitados como pudo. Crees que este trabajo me hace inferior a ti, pero sé algo que tú no. Sé que la verdadera fuerza no se trata de cuánto dinero tengas, ni de a cuántas personas puedas humillar. Se trata de cuánto estás dispuesto a sacrificar por quienes amas. Y, desde esa perspectiva, cada persona en esta sala es incompetente comparada con cada camarera, cada conserje, cada auxiliar de salud a domicilio que trabaja en 3 empleos solo para mantener a su familia con vida. El silencio se prolongó. Lena vio que algunos invitados parecían realmente incómodos, como si sus palabras los hubieran obligado a enfrentarse a algo que preferían ignorar. Finalmente, se volvió hacia Blackwell. Su traje estará bien, señor Blackwell. La tintorería puede arreglar la tela, pero nada puede arreglar la pobreza de espíritu que te hace creer que es aceptable humillar a alguien por un error involuntario. Y esa es una mancha que ningún dinero podrá borrar. Con eso, Lena se desató el delantal, lo colocó sobre la mesa junto al traje arruinado de Blackwell y caminó hacia la salida. El sonido de sus pasos sobre el suelo de mármol era el único ruido en la habitación. Lena no recordaba el viaje en ascensor hasta el vestíbulo. No recordaba haber atravesado el reluciente vestíbulo de mármol ni haber salido a la concurrida acera de Manhattan. El primer recuerdo claro que tenía era estar sentada en un banco de Central Park a 5 kilómetros del Meridian Club, sin recordar cómo había llegado allí. Le temblaban las manos, no por miedo ni adrenalina, sino por esa extraña ligereza que se siente al llevar una carga pesada durante tanto tiempo que olvidas lo que se siente al soltarla. Acababa de dejar su trabajo, el trabajo que pagaba los medicamentos de Emma, el alquiler, la insulina de su madre, el trabajo que representaba su única esperanza de ahorrar suficiente dinero para la cirugía de Emma. Lo había desperdiciado por un momento de sinceridad. Y aún así no se arrepintió. Su teléfono vibró con mensajes de texto. El primero era de Gerald. ¿Qué demonios fue eso? Llámame ahora. La segunda fue de otra camarera. Chica, estás en todas las redes sociales ahora mismo. ¿Redes sociales? Lena abrió Twitter con dedos temblorosos y buscó The Meridian Club. El primer resultado le revolvió el estómago. Alguien había grabado su enfrentamiento con Blackwell.
El video estaba entrecortado y el audio no era perfecto, pero cada palabra se escuchaba con claridad. Se había publicado hacía 20 minutos y ya tenía 50,000 visualizaciones. Los comentarios fueron una mezcla de apoyo y críticas. Finalmente. Alguien denunció a estos ricos imbéciles. Se pasó completamente de la raya. No se les habla así a los clientes. Esta mujer es una heroína. Ya era hora de que alguien dijera lo que todos pensamos. Nunca volverá a trabajar en esta ciudad. Suicidio profesional. A medida que Lena se desplazaba, el número de visualizaciones seguía aumentando. 75,000, 100,000, 150,000. Su teléfono sonó. Emma. Lena, ¿estás bien? ¿Mamá vio algo en Facebook sobre tu pelea con un multimillonario? Estoy... Bien, Emma. Estaré en casa pronto. ¿De verdad estás bien? Porque suenas raro. Lena cerró los ojos. Dejé mi trabajo esta noche. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decirle a Emma que había sacrificado su seguridad económica por un momento de dignidad? Te lo contaré todo cuando llegue a casa. Pero, Emma, quizá tengamos que hablar de tu cirugía. Quizás tengamos que cambiar el horario. Hubo una larga pausa. Cuando Emma volvió a hablar, su voz era suave. Lena, pase lo que pase esta noche, estoy orgulloso de ti. No sé qué fue, pero te conozco y sé que hiciste lo correcto. Finalmente las lágrimas brotaron. Lena se sentó en la banca de Central Park, rodeada por los sonidos de la ciudad que la había devorado y escupido, y lloró por todo lo que había perdido y ganado en una noche imposible. Por la mañana, el vídeo había sido visto 2 millones de veces. Lena despertó y descubrió que su enfrentamiento con Richard Blackwell se había convertido en un foco cultural. Camarera Best Billionaire era tendencia en Twitter. Los medios lo calificaban de símbolo de la creciente tensión de clases. En Estados Unidos, los paneles de noticias de cable debatían si su respuesta estaba justificada o era inapropiada. Lo más importante es que la gente compartía sus propias historias. Soy auxiliar de salud a domicilio y trabajo 70 horas semanales para pagar la medicación para el asma de mi hija. Gracias por expresar lo que todos sentimos. 20 años como conserje, invisible para los ejecutivos cuyas oficinas limpio. Nos diste voz. Soy un ex trabajador de restaurante. El maltrato que sufren los trabajadores de servicios es real. Gracias por defendernos. Pero también hubo reacciones negativas. Esto es lo que pasa cuando no enseñamos el respeto a la autoridad. Destruyó la propiedad y avergonzó a su empleador. Merecía ser despedida. Otro millennial con derecho que no puede soportar las críticas. Lena estaba sentada en su pequeño apartamento, revisando cientos de mensajes en su teléfono, abrumada por la repentina atención. Emma estaba en fisioterapia. Su madre dormía antes de su siguiente turno, y Lena estaba sola con el peso de lo que había desatado. Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Es Lena Matthews? La voz era profesional, femenina, desconocida. Sí. Les habla Sarah Chen, de Good Morning America. Les invitamos a nuestro programa mañana por la mañana para hablar sobre lo ocurrido en el Meridian Club. Antes de que Lena pudiera responder, su teléfono sonó con otra llamada. CNN. Luego otra. The Washington Post. Luego NPR. Todo el mundo quería escuchar a la camarera que se había enfrentado a un multimillonario. Lena los rechazó todos. No estaba lista para convertirse en un símbolo ni en una portavoz. Todavía estaba procesando lo sucedido. Todavía intentaba descifrar qué vendría después. Pero la atención de los medios tuvo consecuencias más allá de las solicitudes de entrevistas. Esa tarde su teléfono sonó con un número que reconoció. El consultorio del doctor Rodríguez. Señora Matthews, llamo por la consulta de cirugía de Emma. Hemos tenido algunos acontecimientos inusuales. ¿Qué tipo de desarrollos? Bueno,
Hemos recibido varias llamadas de personas que quieren contribuir con los gastos médicos de Emma. Al parecer, tu historia ha resonado con la gente y quieren ayudar. A Lena se le paró el corazón. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Hasta ahora? Unos $80,000. Y siguen llegando llamadas. Lena se hundió en la silla de la cocina, abrumada. La cirugía de Emma costaría $50,000. No solo podían permitírsela ahora, sino que les sobraría dinero para el seguimiento, la fisioterapia que el seguro no cubría y las reformas en su apartamento que facilitarían la vida diaria de Emma. Todo porque había dicho la verdad. Pero la mayor sorpresa estaba aún por llegar. 3 días después de que el video se viralizara, Lena estaba doblando la ropa en su apartamento cuando alguien llamó a su puerta. Abrió y se encontró con Richard Blackwell de pie en el pasillo de su edificio de Queens, con un aspecto tan fuera de lugar como un pavo real en un palomar. Vestía de forma más informal que nunca. Vaqueros, camisa abotonada, sin corbata. Pero, aún así, parecía rico. El tipo de dinero que podía comprar edificios como el que ella habitaba sin pensárselo 2 veces. «Señora Matthews», dijo en voz baja, ¿podríamos hablar? El primer instinto de Lena fue cerrarle la puerta en las narices. Este era su hogar, su santuario, el lugar donde no tenía que actuar, servir ni sonreír cuando no lo sentía. Pero algo en su expresión la detuvo. Parecía humilde, inseguro, como si no estuviera seguro de merecer estar allí. ¿Qué quieres?, preguntó sin moverse de la puerta. Para disculparme y ofrecerte algo. No me interesa recuperar mi trabajo. No es para eso que estoy aquí. Lena estudió su rostro, buscando la condescendencia o el cálculo que había visto en el restaurante. No lo encontró. 5 minutos, dijo ella, dando un paso atrás para dejarlo entrar. Blackwell miró a su alrededor en su pequeño apartamento con evidente incomodidad. No exactamente asco, sino la incomodidad de alguien que nunca había estado en un espacio donde cada metro cuadrado importaba, donde el lujo se medía por el número de hilos, no por el número de hilos multiplicado por 1000. Emma estaba en la sala de estar, haciendo sus ejercicios de fisioterapia en una esterilla de yoga. Levantó la vista al ver entrar a Blackwell, con expresión curiosa pero no intimidada. «Tú debes ser Emma», dijo con una voz más suave que la que Lena jamás había oído. «Soy Richard. Sé quién eres», respondió Emma con una leve sonrisa. «Eres el chico que mi hermana hizo famoso. Si el comentario avergonzó a Blackwell, no lo demostró. En cambio, le devolvió la sonrisa. Claro que sí, y tenía razón. Se volvió hacia Lena. Vine a disculparme. No porque me lo pidiera mi publicista, ni porque sea bueno para el negocio, sino porque me equivoqué, total e inexcusablemente. Lena se cruzó de brazos. Está bien, te escucho. He pasado los últimos 3 días pensando en lo que dijiste, en la incompetencia, en la dignidad, en las personas que hacen posible mi vida mientras ignoro su existencia. Hizo una pausa, pasándose una mano por el pelo. Tenías razón, en todo. Me he convertido en el tipo de persona que antes despreciaba. ¿Solías despreciar? Blackwell volvió a mirar alrededor del apartamento, pero esta vez su expresión era pensativa en lugar de incómoda. Crecí en un lugar como este. Más pequeño, de hecho. Mi madre tenía 3 trabajos para alimentarnos. Sé lo que es calcular, si puedes permitirte comprar leche y pan. Sé lo que es ser invisible para la gente con poder. Lena frunció el ceño. ¿Y entonces cómo te convertiste en uno de ellos? Igual que la mayoría de la gente. Poco a poco. Un compromiso a la vez. Una justificación a la vez. Hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que te has convertido en todo aquello contra lo que una vez luchaste. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Tengo una propuesta para ti. Pero primero, quiero que sepas que varios donantes anónimos han cubierto los costos de la cirugía de Emma. Ya está pagada. Emma jadeó desde la sala. ¿En serio? En serio. Pero no estoy aquí por eso.
Le entregó el sobre a Lena. Quiero ofrecerte un trabajo. No de camarera, como directora de una nueva fundación que estoy creando. Lena abrió el sobre y sacó una oferta de trabajo. Formal. El salario la dejó atónita, más de lo que jamás imaginó ganar, con beneficios que transformarían la vida de su familia. ¿Qué tipo de fundación? Uno centrado en la defensa de los trabajadores de servicios. Salarios justos, acceso a la atención médica, oportunidades educativas. Un cambio sistémico real, no solo parches caritativos. Su voz se fortalecía al hablar. Quiero crear algo que aborde los problemas que mencionaste esa noche. Y quiero que lo dirijas. Lena miró fijamente los papeles que tenía en las manos. Eran todo lo que podía soñar. Seguridad financiera, la posibilidad de ayudar a personas como su familia, una plataforma para generar un cambio real. ¿Por qué yo? Porque entiendes los problemas desde dentro, porque no temes decir verdades incómodas, y porque ya has demostrado que no se te puede comprar ni intimidar. Hizo una pausa. Porque me hiciste darme cuenta de que todo mi trabajo benéfico era solo para controlar el ego. Me hiciste querer ser mejor. Emma había dejado de hacer ejercicio y escuchaba atentamente. ¿Qué haría realmente esta fundación? Blackwell se volvió hacia ella. Lo que tu hermana crea que debería hacerse. Pero me gustaría empezar con la defensa de la salud para familias con discapacidades, campañas por salarios justos para los trabajadores de servicios y programas educativos que aborden necesidades reales en lugar de simplemente proporcionar dispositivos para fotos. ¿Y simplemente me dejarías dirigirlo?, preguntó Lena. ¿Sin interferencias? Autonomía total. Yo aportaría financiación y recursos, pero las decisiones serían vuestras. Lena miró a Emma, quien asintió con entusiasmo. Luego volvió a mirar a Blackwell. Necesito tiempo para pensarlo. Claro, tómate el tiempo que necesites. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Señora Matthews, Lena, sé que no tengo derecho a pedirle perdón, pero espero que me dé la oportunidad de demostrarle que la gente puede cambiar. Después de que él se fue, Lena y Emma se sentaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Emma habló. Vas a decir que sí, ¿verdad? No lo sé. ¿Puedo confiar en él? Tal vez. ¿Pero puedes confiar en ti mismo para asegurarte de que cumpla su palabra? Lena sonrió. Su hermana siempre sabía exactamente qué decir. 6 meses después, Lena se encontraba en la sala de conferencias de la Fundación Matthews para la Defensa de los Trabajadores de Servicios, observando al equipo que había reunido. Excamareras, auxiliares de salud a domicilio, conserjes, empleados de comercios minoristas, personas que comprendían los problemas que intentaban resolver porque los habían vivido. La primera gran victoria de la Fundación fue asegurar la cobertura médica para los trabajadores de restaurantes a tiempo parcial en 3 ciudades importantes. La segunda fue una exitosa campaña para aumentar el salario mínimo del personal de limpieza de hoteles. Pero Lena estaba especialmente orgullosa de su programa de mentoría, que conectaba a los trabajadores del sector servicios con oportunidades educativas y recursos de desarrollo profesional. Richard cumplió su palabra. Aportó financiación y recursos, pero se mantuvo al margen de las decisiones operativas. Asistía a las reuniones de la junta directiva, escuchaba más de lo que hablaba y había demostrado una sorprendente habilidad para abrir puertas que antes habían estado cerradas a los grupos de defensa. La verdadera prueba, le había dicho Lena a un periodista la semana anterior, no es si los ricos se sienten culpables por la desigualdad, es si están dispuestos a renunciar a algunas de sus ventajas para solucionarla. Hasta ahora, Richard estaba pasando esa prueba. La labor de la fundación había atraído la atención nacional. Lena se encontró testificando ante el Congreso sobre los derechos de los trabajadores del sector servicios.
dando charlas en universidades sobre justicia económica y asesorando a otras ciudades sobre la implementación de políticas salariales justas. Se había convertido en todo lo que nunca pensó que podría ser, no porque alguien la rescató, sino porque encontró el coraje para rescatarse a sí misma. La cirugía de Emma había sido todo un éxito. Ahora caminaba con más firmeza, con menos dolor, y había empezado a tomar clases en un colegio comunitario. Acudía con frecuencia a la oficina de la fundación para ayudar con las redes sociales y compartir su propia experiencia en la búsqueda de recursos para personas con discapacidad. Su madre había podido reducir sus horas en la lavandería y centrarse en su salud. La familia se había mudado a un apartamento más grande, todavía en Queens, pero con 2 dormitorios y una cocina que no servía de sala. Pero el cambio más importante fue menos tangible. Lena ya no se sentía invisible. Un año después de la noche en The Meridian Club, Lena Matthews se encontraba en el podio de un auditorio abarrotado en Washington, D.C. La Cumbre Nacional de Trabajadores de Servicios fue su idea original. Una reunión de defensores, legisladores y trabajadores de todo el país para abordar las desigualdades sistémicas en el sector servicios. La sala rebosaba de energía. Cientos de voces, antes invisibles, ahora amplificadas por el trabajo de la Fundación Matthews. Lena ajustó su micrófono, con las manos firmes a pesar de la presión del momento. Llevaba una sencilla chaqueta azul, marino, elegida no para impresionar, sino para reflejar el sentido práctico de su misión. Detrás de ella, una pantalla mostraba el logotipo de la fundación, una mano estilizada que se extendía hacia arriba, simbolizando tanto la lucha como la aspiración. «Damas y caballeros», comenzó Lena con voz clara y autoritaria, «estamos aquí hoy porque quienes les sirven el café, limpian sus hoteles y cuidan de sus seres queridos merecen más que sobrevivir. Merecen dignidad, oportunidades y un futuro». La sala estalló en aplausos. Lena observó a la multitud, reconociendo rostros familiares. María, su madre, radiante de orgullo. Emma, ahora una estudiante universitaria segura de sí misma, aplaudiendo desde la primera fila. E incluso Richard Blackwell, sentado en silencio, al fondo, cuya presencia era testimonio de su constante compromiso con el cambio. Continuó. Hace un año, era camarera, invisible para quienes atendía. Hoy estoy aquí porque me negué a callar. Pero no se trata de mí. Se trata de los millones de trabajadores que mantienen nuestra sociedad en marcha, que sacrifican su salud, su tiempo y sus sueños para hacer posible la vida de ustedes. Juntos, hemos garantizado atención médica para miles de personas, aumentado los salarios en 12 ciudades y creado vías para la educación y el desarrollo profesional. Pero aún no hemos terminado. Lena hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La verdadera victoria no está en las políticas que hemos cambiado, sino en las historias que hemos reescrito. Está en la auxiliar de salud a domicilio que por fin puede costear sus propias visitas al médico. En el conserje que ahora se forma para ser enfermera. En la madre soltera que no tiene que elegir entre el alquiler y la medicación de su hijo. Estas son las victorias que importan. La multitud se puso de pie con un aplauso atronador. El corazón de Lena se llenó, no de orgullo, sino de propósito. Recordó aquella noche en el Meridian Club, cuando una copa de champán derramada desencadenó una revolución. Había perdido su trabajo, pero había encontrado una voz y al hacerlo, había ayudado a otros a encontrar la suya. Mientras la cumbre continuaba, Lena bajó del escenario para unirse a un panel de trabajadores que compartieron sus historias. Entre ellos estaba Carla, una excompañera de The Meridian Club, quien había usado los recursos de la fundación para iniciar un pequeño negocio de catering. Lena me enseñó que no tenía que permanecer invisible, dijo Carla, con la voz entrecortada por la emoción. Me enseñó que podía ser más. Más tarde esa noche,
Mientras la cumbre llegaba a su fin, Lena y Emma caminaron por las tranquilas calles de Washington, D.C., con la cúpula del Capitolio brillando a lo lejos. El aire era fresco y presagiaba el otoño. «Lo lograste, Lena», dijo Emma, con pasos más firmes que nunca, gracias a la cirugía y a su inquebrantable determinación. «Lo cambiaste todo». Lena negó con la cabeza. «Lo logramos. Tú, mamá, Carla, todos los que creyeron que esto era posible. Simplemente encendí la cerilla». Emma sonrió. «Menuda cerilla. Quemaste un sistema entero». Lena rió, con un sonido más suave que nunca. «Quizás, pero estamos construyendo algo mejor en 1900. Su lugar». Se detuvieron en un pequeño parque, sentados en un banco bajo una farola. El teléfono de Lena vibraba con mensajes, felicitaciones de los asistentes a la cumbre, actualizaciones del personal de la fundación, incluso una nota de Richard Blackwell. «Han construido algo extraordinario. Gracias por permitirme formar parte de ello». Lena guardó su teléfono concentrándose en el momento. Por primera vez en años no calculaba costos ni sacrificios. No era invisible. Estaba allí, plenamente presente, rodeada por una ciudad que antes parecía impenetrable, pero que ahora se sentía como un lugar donde el cambio era posible. «¿Qué sigue?», preguntó Emma con los ojos brillantes de curiosidad. Lena miró las estrellas, visibles incluso a través del resplandor de la ciudad. «Seguimos adelante. Más ciudades, más trabajadores, más historias, hasta que nadie se sienta invisible». Emma asintió apoyándose en el hombro de su hermana. «Parece un buen plan». Mientras estaban sentadas juntas, Lena sintió una silenciosa certeza que la invadía. El mundo no era perfecto, y la lucha estaba lejos de terminar, pero había encontrado su lugar en él. No como camarera, ni como símbolo, sino como Lena Matthews, una mujer que había transformado su ira en acción, su dolor en propósito y su voz en movimiento. La vida invisible había quedado atrás. La vida visible, la que había luchado por alcanzar, la que había construido, apenas comenzaba.